están? Bienvenidos todos a una emisión más de Nunca te han espantado. Yo soy Aida Chacón y esta vez les traemos el programa que se titula Cuando el tiempo es relativo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Aida? Bueno, pues sí, ¿cómo están? Soy Marco Antonio Molina y vamos a hablar de ese tema que va a dar para varias cuestiones que ya veremos. ¿Quieres tú comenzar con algo, Aida? Bueno, pues vamos a hacer como un recuento de algunas leyendas donde curiosamente, y esto nos los va a explicar a mayor detalle Marco, son leyendas que narran algunos hechos sobrenaturales o que la gente los puede catalogar como sobrenaturales, pero que curiosamente tienen mucho que ver con la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, traemos algunas historias, traemos un testimonio que nos mandaron eh, por clip de audio para que ustedes lo escuchen de viva voz. Y bueno, vamos a estar analizando incluso algunas películas, por ejemplo, que tocan este tema y que pues nos dejan con muchas más incógnitas que certezas acerca de cómo funciona el tiempo. Adelante, Marco. Bien, muy bien. Pues no sé si empezamos primero con las historias. Creo que ahorita vale mucho la pena que empecemos con la historia que nos enviaron. Yo creo que la podemos poner para empezar ya con eso. Y yo voy a leer una que tengo por aquí, recopilada y podemos ir comentando. ¿Qué te parece? Pero creo que vale la pena que empecemos con nuestra historia grabada, ¿no? Que además es la primera vez que vamos a poner el audio de una grabación que nos envían. ¿Qué te Eso parece? es cierto. Perfecto, entonces, bueno, yo les voy a poner justamente la grabación que nos hicieron el favor de enviar y que aparte, pues nos va a dar muchas ideas para empezar a hablar. Y dice así nuestra historia. De este modo. Era un trabajador que estaba aquí, que le decían el negro, porque estaba, obviamente era muy prieto el cabrón, el cual nos juraba, porque Alberto, íbamos a ir con mi compadre Alberto a Guerrero, donde él juraba que había entrado una puerta del tiempo. En esta puerta del tiempo nos narra que nos contaba que cuando era pequeño, tenía unos 7 años más o menos, 8, algo así, que él se perdió en esa cueva. Él llevaba a pastar a sus vacas y resulta que una de esas se le perdió una vaca. Y ya te imaginarás cuando llegó con el papá, que le faltó una vaca por la reatiza que le pusieron. Eran algo alegórico los papás de antes. El caso es de que, y nos mostraba de que la espalda, cómo lo tenía así, tinta de los madrazos que le dejó y ya grande los tenía. Que si queríamos ir, que pues él nos llevaba a esa cueva, pero nunca tuvimos dinero. Y él decía que cuando él la conoció fue accidental. Después de la reatiza que le puso su papá, a los 3, 4 días apareció la vaca. Dice que le tenía un odio que a punta de garrotazos la llevó hasta la casa, porque estaba muy enojado. Pues, ¿quién me quitaba las pinches reatazos de mi papá que me había puesto por esa desgraciada vaca? Pero dice que para que no se lo volviera a perder, se puso un bote y una piedra para que sonara como si fuera un cascabel. Un bote de leche que se encontró, una lata y le puso piedras y se fueron. Ya la llevó a otras 6 vaquitas que tenían y la vaca fugitiva. Dice que de repente oyó un ruido cuando él estaba ahí, la que no le perdía el ojo. Y me dice y decía que se apartó tantito la vaca y la fue siguiendo. Entró una especie como de gruta muy extraña, muy estrecha, apenas podía pasarla con una vaca.
salieron a otro lugar donde todo era muy verde, muy intenso los colores, pero algo que le llamó mucho la atención es que no había ruido. No había grillos, no había nada de ruido. Y resulta que se quedó con un ratito en lo que terminó de pastar la vaca y regresaron por la misma gruta. Cuando salieron, ya estaba anocheciendo. Ya dijo, no, pues, las vacas ya se fueron a la casa. Fue caminando, y llegó con su vaca. Cuando lo vieron en la casa, los papás no podían creerlo. Dice que lo abrazaron y estaban bien contentos de verlo, porque nunca le habían hecho en su vida. Y resulta que le dijeron que pensaban que se lo habían comido los coyotes. Y él preguntó, ¿pero por qué los coyotes? Y no había nada. Es que llevas una semana perdido. ¿Cómo que una semana? Sí. Ya no vas a ir nunca más a ese lugar ni llevar vacas a cuidarlas. Y corroboró eso después, que efectivamente se había perdido una semana, aunque en esa cueva había durado cuando mucho 20 minutos, media hora, que es lo que medio pasó la vaca, y había transcurrido en este lado una semana. Yo habían andado buscando hasta con perros y no hallaron ningún rastro. Y él quería invitarnos a mí y a Alberto también para ir. Y esa fue la historia del negro, no me acuerdo sus apellidos, todo el mundo le decía negro, de que la vaca lo había llevado a una puerta así del tiempo, una cueva del tiempo. Eso es lo más que recuerdo. Bueno, como pudieron escuchar, hay una historia donde se detalla este túnel o esta fisura en el tiempo donde media hora se convirtió en una semana. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres comentar algo, Marco, al respecto? Sí, que bueno, la historia es bastante buena y que me recuerda otras historias. Creo que también tú por ahí pensabas en algunas, pero este tópico es muy tradicional, ¿no? Lo encontramos incluso en otras regiones, en tradiciones de otros países. O sea, sí yo recuerdo haber leído un cuento, de niño había leído un cuento en el que pasaba algo muy parecido, ¿no? O sea, un muchacho que se metía a una cueva y cuando salía habían pasado 20 años afuera de la cueva, ¿no? Y para él había sido un ratito nada más, ¿no? Y encontraba a su familia, a todo mundo ya, pues, ancianos o crecidos, ¿no? Porque habían sido muchos años. Pero yo recuerdo haber leído ese cuento de niño, no recuerdo ahorita en qué libro fue, pero eran cuentos infantiles, que seguramente estaban tomados de la tradición, pero no tengo el dato, no lo recuerdo, ¿no? Pero bueno, hay historias de este tipo en muchos lugares, eso es interesante. Fíjate que ahorita que lo mencionas, por ejemplo, hablando de otras regiones, yo recuerdo que en los años 90, no estoy hablando, no sé, del 95 aproximadamente, 98, yo leía mucho la revista Año Cero, que es una publicación española que llegaba a mi rancho cuando yo estaba niña, ¿no? Y era una colección de revistas la que tenía en casa porque mi papá tenía mucho gusto por la lectura y por la investigación sobre cosas paranormales, esotéricas y demás. Y llegué a leer historias donde pasaba lo mismo. Año Cero tenía una sección en aquel entonces, no sé si lo siga teniendo, es más, no sé si se sigue editando esa revista, pero tenía una sección donde recibían colaboraciones de los lectores y había una historia que contaban que era similar a esta. No era una vaca, por supuesto, no era un niño que estaba pastando, era una persona que había tomado un atajo y ese atajo lo llevó a cruzar por donde no cruzaba
cotidianamente, y cuando salió de ese atajo también habían pasado años. Años en los que se había perdido el crecimiento de su hija, porque era una hija, creo que la que narraba en esa historia, donde su esposa se había vuelto a casar, donde había pasado todo porque simplemente él desapareció durante muchísimo tiempo. Cuando él cuenta que fue aproximadamente pues una hora, un tiempo pues muy, muy normal, donde solamente había tomado un atajo. Sí, y hay otras historias que también recuerdo recientemente recopiladas, ¿no? Algunas, incluso me parece que por Alejandra Sánchez Galicia, que ya estuvo en un programa con nosotros, ¿no? El especial de Día de Muertos. Y me parece que para las dos tesis, bueno, para la segunda, la de la maestría, para la tesis de maestría grabó algunas historias donde ocurría eso. Más o menos lo que se cuenta en las leyendas mexicanas es que la gente encuentra una cueva y entonces entras a la cueva y a veces hay un tesoro. Eso es lo que te distrae. Entonces entras, ves el tesoro, quieres llevarte algo, te tardas curioseando ahí y después ya sea que te quedes atrapado porque a veces hay un personaje afuera que te dice tienes que entrar, pero tienes que salir antes de que ocurra tal cosa. Si no sales a tiempo, te quedas atrapado un año hasta que se vuelva a abrir la cueva, ¿no? Porque esas cuevas, se dice que se abren una vez al año en determinado día, ¿no? Si se quedan atrapados y salen al año siguiente, afuera ya pasaron muchos años y es lo mismo, ¿no? Se dan cuenta de que ya su familia envejeció, etcétera, ¿no? O simplemente se distraen viendo todo lo que hay dentro de la cueva y cuando salen, para ellos, pues transcurrió un poco de tiempo nada más, como en esta historia que nos enviaron, pero afuera les dicen, no, es que ya pasó un año, 2 años, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesante. Ah, y lo que mencionabas tú, yo creo que lo podemos platicar de una vez, es que este esta historia recurrente en la tradición tiene que ver con el concepto de tiempo y con lo que decía Albert Einstein sobre el tiempo, que el tiempo es relativo, ¿sí? Pero lo explicaba. Él explicaba qué es lo que podía pasar. Y lo que decía es, a ver, si nosotros tenemos dos relojes perfectamente coordinados y dos relojes muy exactos, pero enviamos uno al espacio y luego regresa a la Tierra, el que está en la Tierra se está moviendo con la traslación de la Tierra, ¿sí? Entonces se está moviendo a una velocidad, pero el que se va al espacio y luego alcanza al otro, alcanza a la Tierra en otro punto del espacio, pensemos, la Tierra se está moviendo todo el tiempo, no nada más se está rotando, se está trasladando, ¿no? Y la galaxia en la que estamos también se supone que se está extendiendo. Entonces, hay mucho movimiento del planeta Tierra, ¿sí? Moviéndose a lo largo del espacio a partir de estas combinaciones, ¿no? Bueno, pero el reloj que mandamos nosotros al espacio y que luego alcanza la Tierra donde quiera que esté, ha tenido que viajar más rápido, ha tenido que viajar más distancia, ¿sí? Para poder alcanzar a la Tierra donde se quedó. Lo que decía Einstein es, ese reloj que viaja y regresa a la Tierra, el tiempo ha transcurrido para el reloj más despacio que el que va en la Tierra moviéndose, ¿sí? Entonces, se supone que cuando un objeto, y esta es una cuestión teórica porque todavía el hombre no puede lograr esa velocidad, pero se supone que un reloj, entre más se acerque a la velocidad de la luz, empieza a caminar más despacio. El tiempo de ese propio reloj, dice Einstein, transcurre más despacio, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre entonces? Lo que ocurre es que eso, si sustituimos el viaje al espacio
lo sustituimos por la entrada en la cueva, eso es lo que ocurre, ¿no? O sea, el personaje entra en la cueva y el tiempo para él transcurre muy despacio respecto al tiempo que está transcurriendo afuera de la cueva. Por eso, en la historia que nos enviaron, el muchacho dice, pues yo estuve adentro de la cueva lo que tardó la vaca en pastar, ¿no? Que pudo ser 20 minutos, media hora, pero afuera el tiempo transcurrió una semana, ¿sí? Y en las historias que te comento, a veces dicen 2 años, a veces dicen 20 años, ¿no? Entonces, bueno, está funcionando de la misma forma, ¿sí? Y eso es lo que se vuelve interesante. No supongo, ojo con esto, no estamos haciendo una relación de que las leyendas copian la teoría de la relatividad de Einstein o que Einstein se inspiró en las leyendas tradicionales para crear su teoría. La teoría ¿Cómo de no? Einstein. Yo apenas iba a decir eso. ¿Será que Einstein se encontró con una de esas cuevas y por eso hizo su teoría de la relatividad? Es una No, posibilidad. no puede ser porque Einstein lo explica desde el punto de vista teórico, lo explica con ecuaciones matemáticas, se llama esto en física la dilatación del tiempo, y entonces, bueno, hay un fundamento teórico y matemático de por qué puede ocurrir esto, ¿no? Entonces, Einstein no tuvo que haber escuchado una leyenda de estas o haber entrado a una cueva de estas para que inventara la teoría de la relatividad. O hasta Entonces le faltó escuchar una leyenda de estas para que la comprobara. Bueno, hasta donde está documentado parece que no sucedió, ¿no? Ajá. A ver, ¿quieres comentar tú algo sobre esto? Fíjate que estaba pensando un poco en cómo lo que tú dices se sustituye el viaje al espacio por la entrada a una cueva, ¿no? O un pasadizo, que no necesariamente es solo una cueva, porque ahí voy a retomar unos elementos de la grabación que nos enviaron. Si lo sustituimos por otras dimensiones, que al final creo que lo que nos ocupa o lo que nos preocupa, más bien, así como gente común, es qué tal si un día voy caminando y sin querer entro a estas otras dimensiones que por supuesto que no se puede comprobar que existen superpuestas en este plano en el que existimos, pero que siempre estas leyendas nos dejan la duda, ¿no? Ejemplo de esto es el niño entró a una cueva en la historia que nos mandaron grabada y después salió del otro lado donde todo tenía colores distintos, ¿no? Y hemos visto como en muchas expresiones artísticas, sobre todo el cine, la literatura, hay este viaje que no está lejos de nosotros porque no está en el espacio exterior, sino que está aquí adentro conviviendo con nosotros y que tienen que alinearse una serie de circunstancias que muchas veces no sabemos cuáles son, ¿no? Eh, para que esto suceda de nuevo, para que esta dimensión se abra y tengamos como una puerta dimensional que nos permite pasar a un mundo donde el tiempo corre diferente simplemente, ¿no? Y en el caso también retomando esto que tú decías, que muchas veces en la tradición se cuenta que en estas cuevas hay tesoros y demás, bueno, aquí no hubo un tesoro para el niño, pero sí para la vaca, porque recordemos que la vaca ya había estado ahí antes y regresaba a pastar en ese lugar que sabía que el pasto estaba bien, que había pasto más verde, no lo sé, pero era muy atractivo para la vaca. Y entonces el niño, en esta segunda vez que la vaca se va a pastar del otro lado de ese pasadizo, de ese túnel, de esa cueva, la acompaña, la espera y el tiempo pasó diferente también para él. Sí, 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 exactamente. Y bueno, lo que mencionas tú sobre las dimensiones, pues también lo menciona Einstein, ¿no? Claro, él dice, bueno, la cuarta dimensión es el tiempo, ¿sí? Pero teóricamente podríamos pensar en más dimensiones y además después ya pero bueno, hoy no vamos a hablar de física, nada más estamos mencionando, Hoy no, pero o no en este programa, pero claro. cuando cuando se habla en física de los agujeros de gusano, por ejemplo, pues se ha entendido eso como un pasadizo que podría permitir el paso o a otra dimensión o a viajar en el tiempo, ¿sí? Ir hacia
un momento en el futuro o en el pasado. Ahora, esto es interesante porque justamente es esto que propone Einstein de cómo el tiempo transcurre en diferente para los dos relojes. Y claro, dice relojes porque se supone que están coordinados al inicio y cuando uno de esos regresa se ve que se ha retrasado respecto al otro que se quedó en la Tierra, ¿no? Bueno, pero esto teóricamente abre la posibilidad de viajar hacia el futuro, ¿sí? Y es justamente lo que ocurre es lo que se propone en la primera película, la primera versión que hubo del Planeta de los Simios. ¿Sí? Aquí va a ser inevitable que haga el spoiler. Y bueno, De hecho, sí, hazlo, eso te iba yo a decir, porque mi referente cultural sobre el planeta de los simios es más reciente, es la segunda Sí, versión o la tercera, ya no sé. tú viste las versiones que vinieron después. Sí. Pero la primera película, lo voy a decir rápidamente y sí, va a ser un spoiler, pero hay que decirlo para explicar esto que estamos diciendo sobre el viaje en el tiempo y las leyendas estas en las que el tiempo se dilata, ¿no? Bien, en el planeta de los simios, la historia es que un astronauta va al espacio, lo mandan al espacio y después de viajar cierto tiempo en el espacio, cae a un planeta muy similar a la Tierra, porque puede respirar, se da cuenta de que, bueno, puede andar sin un traje espacial, etcétera, pero ese planeta está dominado por simios, por gorilas, orangutanes, chimpancés, etcétera. Han hecho una serie de sociedad, varias especies, pero todas integradas, ¿no? Y en ese planeta los hombres son los esclavos, ¿sí? Entonces a él lo agarran como esclavo y bueno, ya lo reúnen con otros seres humanos. Él después de muchas cosas logra escapar y cuando escapa con su pareja, porque se hace de una pareja mujer, ¿no? Que lo acompaña, lo ayuda a escapar. Cuando los dos escapan a caballo, se van siguiendo. Hay una tierra que los simios dicen que está prohibida y que nadie debe entrar ahí. Entonces, justo porque está prohibida, ellos se meten por ahí. Y cuando él llega, se meten a esa tierra prohibida, se van por la playa y de repente, en algún momento, se da cuenta de que en la playa está a la mitad enterrada la Estatua de la Libertad. ¿Sí? Y lo que ha ocurrido entonces es que él no viajó a otro planeta, viajó al futuro de la Tierra, ¿sí? Y eso es lo que descubre en ese momento y se da cuenta, porque al final la frase con la que termina la película que dice este personaje es algo como ¿qué hemos hecho? ¿No? O sea, eso que él está viendo llegó a la Tierra en un tiempo futuro y se da cuenta de lo que ha pasado, ¿no? La humanidad fue esclavizada por los simios y los simios son los que dominan ahora. Claro que es un dominio además muy, vamos a decir, muy bárbaro, muy irracional, porque no es una sociedad como pacífica, buena, sino es más bien una sociedad como muy autoritaria, muy jerarquizada, etcétera, ¿no? Pero lo que está ahí detrás es eso, es el principio que proponía Einstein de que si tú te vas al espacio y luego regresas a la Tierra, el tiempo para ti transcurrió muy despacio y por eso el astronauta llega como si hubiera estado viajando, no sé, no recuerdo cuánto es, pero es como si hubiera estado viajando 4 meses, 6 meses, pero en la Tierra ya pasaron siglos, ¿sí? Ah, Entonces, ese es el principio del Planeta de los Simios, la primera película. ok. Claro, llevado a la ciencia ficción, pero ahí sí está muy inspirado. No sabemos si pensaban en eso los guionistas, pero seguro que se ayudaron un poco con estas historias tradicionales sobre las cuevas, por ejemplo. ¿Cómo ven? Claro, fíjate que ahorita que estabas explicando esto de cómo se iba al futuro muchos años, me acordé de una película que también vi en los 90s que está basada en, creo que en un relato de Stephen King, que se llama
los Langoliers, creo que le pusieron en español. Habrá que buscarlo, seguramente sí se llama así o algo parecido. Y la película va de un vuelo que sale de un aeropuerto en Estados Unidos, pero algo pasa que el aeropuerto, digo, que el avión despega súbitamente, o sea, son como una serie de cosas que a lo largo de la película se van descubriendo por parte de los pasajeros del avión, pero todo empieza a suceder cuando una niña se da cuenta de que no hay nadie y empieza a gritar porque no hay nadie en el avión. Un vuelo que iba lleno termina con 10 pasajeros cuando va en medio del cielo, ¿no? Atravesando las nubes y tal. Y los que están dormidos despiertan, se dan cuenta de que no hay nadie ahí y además de eso se dan cuenta de que algo raro está pasando. De alguna manera, en la película, lo que sucede es que el avión atraviesa una dimensión extraña a partir de una serie de fenómenos climáticos y llega al futuro, a un aeropuerto al que iba, ¿no? Que iba con destino a otro lugar de Estados Unidos, pero llega un poco después, en su destino final, un poco antes más bien, de lo que tendría que haber llegado. Entonces llegan a un futuro que todavía no es habitado porque todavía no termina como de asentarse lo que debe pasar. No es exactamente la misma premisa que esto que tú nos explicas acerca del planeta de los simios en su primera versión, pero es una forma también de encontrar un agujero en el espacio-tiempo que permite, en este caso a los personajes de esta película, viajar al futuro, aunque sea un poquito antes, pero viajan al futuro. Eh, Hay muchas cosas que suceden, esta no se las spoilo para que igual si quieren la busquen. Es más reciente, por supuesto, los 90 están más cerca que la primera versión del Planeta de los Simios. Y bueno, en esta película, después de una serie de cosas muy traumáticas, ellos sí llegan a su destino inicial, que era otra ciudad en Estados Unidos, pero llegan antes de que todo empiece a ser poblado, ¿no? Eh, y entonces se tienen que esconder, o sea, se tienen que poner como que en lugares estratégicos para que cuando la dimensión termine de caer ahí y toda la gente empiece a materializarse en esta dimensión, en este futuro, cuando ese futuro se vuelva presente, ellos no estorben y entonces puedan continuar en esa línea de tiempo que les corresponde, pero que se habían brincado de alguna manera y que les cuesta mucho trabajo retomar. Entonces, está interesante también esta película y nos vuelve a poner en esta encrucijada que nos dicen las leyendas, ¿no? De la nada de pronto puedes atravesar en un lugar y perderte una parte importante de tu vida, perderte en el tiempo y no saber dónde estás. Sí, y yo creo que sí es el mismo principio. Seguramente Stephen King, como mencionas, sí estaba pensando en la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Entonces seguramente sí está inspirado en eso. Y bueno, fue solo un pequeño salto en el tiempo, no fue demasiado largo como en el planeta de los simios, pero es un poco también jugar con esta posibilidad. ¿Qué pasa si tú al viajar estás viajando un poco al futuro, ¿no? Entonces, bueno, me parece eso interesante. No sé si quieres comentar algo tú o pasamos a la historia que tengo yo para leer. Pasemos a tu historia y ahorita seguramente vamos a encontrar muchas más cosas que comentar. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, voy a leer esta historia. Esta historia no ocurre en una cueva, esto es interesante, pero también es otro espacio especial que aparece con cierta frecuencia en las leyendas, no es que sea excepcional, pero a ver, voy a leerla. Dice, hace poco me contaron esta leyenda y quedé totalmente sorprendida, porque al escucharla tuve una sensación de miedo y de duda. Mi primo Oscar me contó esta historia y estoy segura de que sucedió porque él estuvo presente mientras ocurrían los hechos extraños. Todo comenzó en San Luis Potosí, en las lagunas de Piedras Blancas.
cuando Óscar asistió a una expedición de espeleología, que es la práctica de buceo en las lagunas profundas. Era el mes de octubre y el clima era seco y frío. El agua tenía poco movimiento y el aire corría por las rocas que rodeaban la laguna. Óscar y el grupo de buceo llegaron el viernes en la noche y debían bucear la mañana siguiente, por lo que durante la noche se encargaron de inspeccionar el lugar e investigar la profundidad y cavidades de la laguna, con el fin de tener mayor conocimiento y no perderse dentro de esta. Mientras analizaban el lugar, mi primo prendió el sensor de ondas electromagnéticas y lanzó la primera pulsación hacia el lago, y un botón rojo comenzó a encenderse, lo que significaba que el sensor no podía identificar la profundidad de la laguna. Todos los miembros del grupo se sorprendieron más al ver que las brújulas no marcaban ninguna dirección, sino que la aguja comenzaba a moverse de una manera repentina y agitada, como si se tratara de un lugar magnético. Esa noche durmieron con dudas y sin saber qué ocurriría. A la mañana siguiente, cuando entraron a la laguna, todos se separaron para la expedición, se pusieron su equipo de buceo y verificaron la hora a la que iban a ingresar a la laguna para sincronizarse con la otra pareja. Acordaron salir a las 12 del día. La primera pareja se metió unos minutos después y Óscar y su compañero decidieron hacer lo mismo, y poco a poco comenzaron a descender. Óscar estaba asombrado porque era una laguna diferente y única. No había animales ni plantas, no había colorido, no se veía nada. Lo único que se veía eran las burbujas del tanque de oxígeno que llevaba en la espalda. En ese momento se dio cuenta de que ya había perdido la noción de la dirección y del espacio de la laguna. No sabía hacia dónde se dirigía. El agua era pesada y turbia y parecía que estaba en el limbo. Por un momento sintió miedo, pero trató de ignorarlo y continuó buceando. Al poco rato observó su reloj y eran las 11:45. Entonces decidió comenzar a ascender lentamente, ya que el tanque no tenía la capacidad de proveer más cantidad de oxígeno. Óscar y su pareja subieron lentamente hasta que llegaron a la superficie y la tripulación los recibió. Al poco rato se comenzaron a preocupar porque la otra pareja que había entrado a la laguna no salía a la superficie y les preocupaba el hecho de que se iban a quedar sin oxígeno. Pasaron más de 4 horas y no salían. Decidieron mandar una misión de rescate que buceó por horas y no encontraron rastro alguno de la pareja, por lo que decidieron subir a la superficie. Para estos momentos ya los declaraban muertos porque era imposible sobrevivir sin oxígeno. Entonces dieron aviso a la central de expediciones y a los familiares de la pareja. Los periódicos de la región ya habían dado aviso de la desaparición de 2 individuos en la laguna y debían esperar para encontrar los cadáveres y verificar la muerte, pero esto no sucedía. Al día siguiente, a las 11:45, los vigilantes de la zona observaron que salían burbujas de la laguna y que los radares habían detectado movimientos dentro de esta. Entonces dieron aviso a la central de expediciones y a las 12 en punto, la pareja salió de la laguna en perfecto estado. Nadie podía creer lo que había pasado, pues era imposible que sobrevivieran sin oxígeno por más de 24 horas. Esta leyenda encierra un gran misterio, porque nadie sabe qué ocurrió en realidad. La pareja que salió de la laguna un día después de lo acordado asegura haber buceado solamente 2 horas y el registro de los tanques de oxígeno lo confirmaba, por lo que esta leyenda nunca tendrá explicación y seguirá siendo un misterio. Y esta historia me la contó un estudiante del TEC de Monterrey. ¿Qué te parece? Wow. Impresionante también, ¿no? Ahora con un cuerpo de agua, o sea, pensando en esto de dónde están estas dimensiones, ¿no? O estos portales dimensionales que se cruzan con nuestra dimensión, con nuestra realidad. Sí, y además aquí tenemos que eso es interesante, ¿no? Porque en muchas leyendas siempre se busca un dato que sea como la prueba de que algo realmente pasó. Y en este caso, el dato son los tanques de oxígeno que los buzos que se metieron y salieron al día siguiente, o sea, llevaban, ¿no?
Porque uno puede pensar, bueno, a lo mejor es la sensación, tienen la impresión de que fueron 4 horas o fueron 2 horas de buceo, pero se supone que los tanques de oxígeno llevan el medidor, llevan el tiempo calculado para saber cuánto tiempo se pueden usar, cuánto tiempo puede durar el oxígeno. Y se supone Claro. que eso debe ser preciso, no puede ser una cosa así aproximada, porque eso le puede costar la vida a un buzo, ¿no? No, claro, y Entonces, aparte la capacidad que debería tener un tanque de oxígeno para que durara 24 horas, o sea, es imposible. sí, obviamente. O sea, con la tecnología actual todavía es imposible. No sabemos más adelante, ¿no? Pero bueno, ahí está. En ese sentido, la historia no es muy diferente a esas que mencionábamos de las cuevas, pero esta ocurre en una laguna. Y hay otras historias de lagunas donde ocurren cosas similares. Entonces, por eso no nada más son cuevas, sino también lagunas donde se puede dar esta dilatación del tiempo. Muy ¿Cómo? bien. Sí, súper. Y bueno, en la historia, pues no nos dicen más como qué encontraron o qué vieron diferente, porque si la comparamos un poco con el audio que nos mandaron, el muchacho, bueno, el señor ya narraba su historia de adulto, pero decía que de muchacho no vio nada diferente, solo que todo estaba muy, muy verde. O sea, hay una diferencia que, aunque no le parece tan extraña o no lo alarma, sí nota que hay algo distinto con el paisaje del otro lado de la cueva, ¿no? Del otro lado del pasaje donde estuvo la vaca. Y acá no nos cuentan si hay algo distinto o algo que los hubiera hecho simplemente sospechar que algo sucedió tan diferente, ¿no? No, pero sí lo hay, porque justo en el audio que nos enviaron dicen, no se escuchaba nada de ruido, ¿sí? Es verdad, Y ajá. aquí dice el primo Oscar que cuenta la historia, dice, no había nada, no se veía nada, no se veían colores, no había animales, ¿no? Entonces, aquí también es una ausencia que dice, es como si estuvieran en el limbo. Entonces, en ese sentido, sí encontramos un elemento común en las dos Tienes historias. razón. Claro, sí, sí tienes razón, porque sí, había olvidado un poquito este audio que decía que no se escuchaba nada, ¿no? Que eso es lo más raro, porque si nosotros ponemos atención, aunque estemos en absoluto silencio en algún lugar, siempre se oyen los grillos de pronto, ¿no? O sea, el aire, las plantas, ¿no? O sea, siempre hay un sonido ahí y no escuchar nada, sí, 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 es algo perturbador también, ¿no? Fíjate que hay experimentos que se han hecho y esto, bueno, a mí me parece sorprendente, ¿no? Porque se han hecho cuartos tan aislados desde el punto de vista sonoro que no se escucha absolutamente nada. Dicen que puede llegar uno a escuchar su mismo corazón, su latido de la sangre, pero lo que dicen es que son cuartos en los que la gente soporta muy poco tiempo estar porque ese silencio tan profundo se llega a ser desesperante. Entonces, no es un lugar donde la gente puede estar demasiado tiempo. O sea, ese silencio puede ser también, yo diría, por como describen los experimentos, podría ser tortuoso, ¿no? Es como una Claro. tortura, no escuchar absolutamente nada. Sí, no, eso debe ser, sí, demasiado, demasiado, porque no hay manera, no tenemos un referente que nos permita entender un mundo sin sonido. Yo no me imagino lo que puede ser ese silencio, pero bueno, me da curiosidad, pero tampoco me muero por Tampoco te quieres meter experimentarlo. a una de esas habitaciones. Tantito sí, nada más para No, conocer. no, no. ¿Qué tal si salgo de esa habitación y resulta que ya son 20 años después? No, no, no. Bueno, eso no está documentado. Eso no está Ajá. documentado. Fíjate que es muy interesante esto, ¿no? Esta ausencia del tiempo y lo que nos deja a a nosotros son muchas incógnitas. ¿Cómo funciona el tiempo de verdad? ¿Cómo es esta paradoja en la que vivimos midiendo el tiempo y llegando tarde, llegando temprano a todos lados? ¿Cómo es en realidad, no? ¿Qué tan cierta es? No, y es interesante además que en la tradición existan estas historias
que hablen de la dilatación del tiempo, cuando también, si lo pensamos desde el punto de vista de las ideas, de la filosofía, el concepto del tiempo es algo relativamente reciente y es muy complejo. O sea, es uno de los conceptos, qué es el tiempo, por qué transcurre o qué es lo que sentimos nosotros como transcurrir del tiempo, pues es una de las cosas más profundas, ¿no? Del pensamiento humano y de la filosofía. Entonces, es interesante que en la literatura tradicional encontremos este tipo de historias y otra vez, como hemos mencionado en otros momentos, que además lo encontramos en diferentes lugares, en diferentes tradiciones, no es exclusivo de México, por ejemplo. Efectivamente, sí, que se comparte, que hay vasos comunicantes de un lado al otro del mundo sin importar la distancia, ¿no? Sí, y además también, ahorita que leía la historia de La Laguna, pues recordaba que seguramente muchos ahorita ya, o algunas personas ya habrán pensado en eso desde el principio del programa, el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Que se supone que también Cierto. es un lugar donde desaparecieron barcos, aviones, había, se supone que fenómenos magnéticos, ¿no? Las brújulas no funcionaban, etcétera. También ahí está, ¿no? Ahí está, ahí están esas historias del Triángulo de las Bermudas que estuvieron como muy de moda en los 70s más o menos, yo recuerdo 80s, que estaban por ahí, se contaban esas historias, ¿no? Entonces, bueno, creo que también está relacionado con eso. Sí, y que ahorita que lo mencionas, esta representación de lo que hay en ese Triángulo de las Bermudas o las diferentes representaciones que se han hecho a través del cine, pues también nos indican es que es un lugar donde todo se suspende, ¿no? El viento, el sonido, entonces desde ahí empieza a haber como algún problema, o por lo menos son algunos referentes que yo estoy identificando ahorita de películas donde se supone, ¿no? Que de alguna manera entran al Triángulo de las Bermudas y a partir de eso, pues se dan cuenta de que ya no hay aire, ¿no? O sea, si van en una embarcación, las velas se caen, si estaban escuchando, pues el ruido del aire y demás, todo se queda en absoluto silencio. Sí, sí, también me parece importante. No sé si estoy en lo correcto, pero me parece que también una serie que fue muy famosa porque fue de las primeras series que tenían como toda una parafernalia detrás y que había como mucha interacción con el público, que fue Lost. ¿Sí la recuerdas? Que creo que también fue por ahí de inicios de los 2000, ¿no? Sí, De aunque los 2000. debo Ajá. confesar que esa no la vi. Sé cuál es, pero no Ah, la vi. yo vi algunos fragmentos, ¿no? No la vi completa. Lo que sí recuerdo es que mediáticamente tenía pues un montón de cuestiones novedosas, ¿no? O sea, la publicidad, la interacción con la gente, la expectativa de qué está pasando, ¿no? Porque parecía que era más un anuncio de algo que sucedía que de una serie de ficción. Entonces, y que había también esta cuestión de que el público participaba diciendo como me gustaría que pasara tal cosa y los guionistas empezaban a dirigirse hacia allá, ¿no? O sea, fue de las primeras series que tuvieron ese impacto. Que, por ejemplo, se decía que en América Latina solamente dos países tenían la capacidad de producir una serie así, México con Televisa y la televisión brasileña. De ahí en fuera, pues solamente en Estados Unidos se podía esperar una campaña mediática y transmedial de una serie así. Yo la recuerdo más por esta cuestión que en sí misma por la trama, pero al parecer, si no estoy recordando mal el argumento, pasa algo similar, ¿no? Que están en el Triángulo de las Bermudas y por eso pasa todo esto que pasa y hay zonas de absoluto silencio, hay momentos así de desesperación, hay una ruptura en el tiempo, porque están perdidos, pero están perdidos no solamente porque tuvo un accidente su vuelo y están en una isla, sino porque ni siquiera están en un punto donde en algún momento los puedan rescatar. No recuerdo el final de Lost, pero pues aquí tenemos otro pretexto para ir a ver esta serie y analizarla, ¿no? Desde estos puntos del tiempo. Y ¿cómo dijiste?
¿La qué? Se me fue la palabra. Ah, dilatación, la dilatación. La dilatación del tiempo, sí. Sí, sí, Eso. sí, eso. Muy bien. Pues no sé, ¿cómo ves? ¿Quieres comentar algo más? Creo que como siempre, pues van saliendo muchas cosas. Esperamos que nos escriban, nos manden historias, seguramente nos van a mandar algunas historias o nos van a comentar de otras series, otras películas, porque sí hay más, ¿no? Entonces, Claro. recuerdo una, pero prefiero ni mencionarla, creo que es tailandesa, que vi hace relativamente poco en Netflix, por ejemplo, pero bueno, mejor, para no dar datos imprecisos, ahorita mejor ya no la comento. ¿Quieres comentar algo Okay. más, Aida? Pues nada más voy a hacer la invitación que hago en cada episodio de que nos manden sus historias. Como vieron, si nos mandan clips de audio, también los podemos poner aquí al aire para que se escuche de viva voz la historia que ustedes nos quieren transmitir. Agradecemos mucho estas colaboraciones, por supuesto. Y pues ya saben, mándenos su material a nuestro correo electrónico que es narrativasdiversas@gmail.com y ya los estaremos revisando y los estaremos programando en los diferentes episodios que lancemos. Muy bien. Bueno, pues entonces, si quieres, ya nos despedimos y pues no sé, ¿quieres decir algo más para allá? Pues nada más que nos vemos en la siguiente emisión de Nunca te han espantado. Este programa se llamó Cuando el tiempo es relativo. Yo soy Aida Chacón y muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias, Aida. Yo soy Marco Antonio Molina y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta la vista. Hasta luego.